Bien, hermanos, buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra lección número 2 de lo que corresponde a nuestro curso de Consejería para Seguridad de Salvación, es decir, para vida eterna. Sí, hermano. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Estamos grabando para que podamos posteriormente tenerlo y subirlo para que algunos de nuestros hermanos pudieran pues también tener el conocimiento de este curso, que la verdad deberían todos los creyentes, todos los de la misión deberían tomarlo. La realidad es que a veces no sabemos el por qué, porque realmente es algo básico que todos deberían de saber en el momento en el cual se necesita poder aconsejar a un nuevo creyente y guiarlo a lo que viene siendo tomar una decisión, como ya lo hemos visto, hermanos. Oremos por aquellos que no han tenido en su corazón el interés o a lo mejor la oportunidad de poder estar con nosotros, sobre todo porque queremos conformar un grupo homogéneo que tenga el conocimiento para poder realizar esta labor de una manera continua y permanente, así como la labor de evangelismo, hermanos. Sí, oremos por esa situación en cuanto a necesidad de nuestra misión. Nuestro deseo ahí está, nuestras ganas ahí están, nuestro tiempo también está disponible, solamente es cuestión de que pues los hermanos puedan tener un ánimo dispuesto, ¿verdad?, para poder realizarlo bien. Pues para poder iniciar vamos a orar. Le voy a pedir a nuestra hermana Lolita, si fuera tan amable, de llevarnos al Señor en oración. Sí, hermano. Oremos, hermanos. Padre Santo y Dios Todopoderoso, que moras en gloria en el reino de los cielos, gracias te damos, bendito Dios, por este tiempo que vamos a tener de aprendizaje, Señor, para poder aconsejar a las personas que han hecho su decisión por ti, para poderles compartir pasajes donde hablan de la seguridad de la salvación, Señor. Te ruego que abras nuestro entendimiento. Te ruego, Señor, que nos des retentiva a los que se nos olvidan ya las cosas, que nos ayudes, bendito Dios, para cumplir con la gran comisión. Padre Santo, que no se nos acabe el ánimo, el deseo de aprender cada día más y más de ti, Señor, y que todo sea para gloria tuya. Padre Santo, en el bendito nombre de Jesucristo, te rogamos y agradecemos todo esto. Amén. Gracias, hermana Lolita. De nada, hermano. Bien, hermanos, necesitamos recorrernos a la página 14 donde nos quedamos, hermanos. En la página 14 Sí, hermano. estamos ahí. Sí, hermano, estamos. Bien, hemos recorrido lo que viene siendo, hermanos, eh, los puntos importantes que vienen representando aquí como para realizar la labor de aconsejamiento, ¿sí, hermanos? Los Sí, elementos importantes para realizar la labor de aconsejamiento. En primera, es la adaptación. En segundo, es la preparación espiritual. Ojalá tengan a la mano, hermanos, el manual. El inciso C es la preparación escritural. Todo esto ya lo vimos la clase pasada. Y hoy vamos a continuar viendo estos elementos para realizar la labor de aconsejamiento, y es el inciso D. El inciso D lo tendrán a la mano. de la Es el que página dice 14, preparación emocional. de la ¿Sí? página 14, hermano. Así es, hermana. El inciso D, el inciso D de dedo. dice, Preparación dice aquí, emocional. aquí dice varones, el cabello bien arreglado y peinado y bigote cortado, hermano. ¿Ok? Entonces,
la página anterior, hermana, ¿qué dice? A lo mejor yo estoy adelantando. La página 13. Ajá, el inciso D. El inciso D. A ver, Pastor, Sí, la página 13. yo aquí tengo anotado que nos quedamos en el inciso D de la página 14, preparación emocional. es correcto, así es. Es el inciso D de la página 14. Ujú. Sí, hermana Lolita, la página 14. Sí, hermano, ya me ubiqué, perdón. Sí, es preparación emocional del inciso D. Ok, ahí nos quedamos. Sí, gracias, hermana. Sí, hermano. Ahí es. Bien. Dentro de la preparación emocional, hermanos, dice ahí, pídale al Señor libertad para hablar, confianza, seguridad, valor, determinación y autocontrol, ¿verdad? Dice, todo viene por la llenura del Espíritu Santo. Vayamos por favor a Hechos 4, 29 al 31, si fueran tan amables. Mientras yo preparo pantalla para que vayamos viéndolo también simultáneamente a lo que vamos leyendo. Hechos capítulo 4 de los versículos 29 al 31, por favor. Alguien que lo tiene, que lo pueda leer, si fuera tan amable. Sí, hermana, veré, adelante. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Gracias, hermana. Nuevamente, por favor. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Jesús, mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Muy bien, una de las cosas importantes dentro de lo que viene siendo esa preparación emocional es eso, pedirle al Señor que podamos hablar con lo que necesitamos. Ahí nos habla la palabra denuedo. Y la palabra denuedo es lo que da el Espíritu Santo precisamente a nosotros para poder compartir la palabra de Dios. El poder compartirla nos permite a nosotros tener la oportunidad, hermanos, de que hable Dios a través de nosotros, ¿sí? Eso es algo importante, porque a veces nos ufanamos de que sabemos y que tenemos el conocimiento y que queremos hacer las cosas y confiamos en nosotros mismos y al final de cuentas resulta todo un desastre, ¿sí? Porque pensamos que nosotros nos encargaríamos de convencer con el conocimiento que tenemos, sí, quizás de la palabra de Dios, sí, quizás de lo que viene siendo un plan de salvación, una estructura completa y perfecta de lo que viene siendo cómo presentarlo, ¿verdad? Pero no tenemos, hermanos, lo más importante, que es que Dios hable a través de nosotros. Esa parte es la que nos ayuda, hermanos, en esta preparación emocional, pidiéndole a Dios esa libertad. A veces estamos tan confundidos por lo que vivimos en el día, que en el momento en el cual estamos con la persona, a veces incluso estamos desconcentrados. Eso nos habla de una falta de preparación emocional. Siempre, hermanos, antes de que hagamos algo, pidámosle a Dios, es decir, vayamos a Dios en oración para que Él sea
quien hable a través de nosotros, para que sea Dios quien nos use a nosotros, para que seamos nosotros ese instrumento propicio que no permita que nosotros seamos quienes hagamos las cosas. No sé si me estoy explicando con respecto a ello. Los cristianos de la iglesia primitiva era lo que hacían, hermanos, ¿sí? Lo que hacían era pedirle, solicitarle, implorarle a Dios que fuera Él quien hablara a través de ellos. Y es lo mismo, hermanos, que necesitamos nosotros hacer. Por eso, generalmente, cuando nosotros estamos hablando, aconsejando o vamos a ir a algún lugar, hermano, hermana, cuando usted antes tenga la oportunidad de orar, será mucho mejor. Antes diríamos, de poder tener enfrente a una persona, ya sea un nuevo creyente, en este caso estamos hablando del aconsejamiento. Pídale a Dios, a lo mejor de manera rápida, a lo mejor incluso no necesita ni siquiera cerrar los ojos porque a lo mejor está frente a ella, pero antes de que usted cruce palabra con la persona, dígale a Dios: Señor, dame la sabiduría, dame tus palabras para que yo pueda verdaderamente confiarle esa parte de sabiduría, ¿verdad? Que es y procede de ti, para que yo pueda ser ese instrumento útil, ¿verdad? Y que la persona pueda entender y se pueda ir de una manera, diríamos nosotros, de una manera convencida. ¿Sí, hermanos? Bien, entonces, esa es la preparación emocional, hermanos. Pero continuemos. La siguiente parte también es importante que nosotros la consideremos, y es la preparación física. Dice el inciso E ahí en sus manuales. La preparación física dice: la salud en general es el ejercicio y alimentación balanceadas. La preparación física, ¿por qué tenemos que ver esa parte, hermanos? ¿Por qué tenemos que considerar esa parte también dentro de nosotros? ¿Alguien quiere opinar? ¿Por qué necesitamos prepararnos para consejería, diríamos nosotros, de manera física? ¿Qué tiene que ver lo físico para poder hacerlo? Hablando, por ejemplo, del ejercicio y de la alimentación balanceada. ¿Alguien quisiera participar al respecto? Sí, hermana Lolita. Yo considero que es importante porque si nos ven enfermos, decaídos, y van a decir, a ver, entonces, ¿dónde está el Dios que me están presentando? No les ayuda, mira cómo está enfermo, enferma, o no le pide a Dios, o Dios no la ayuda o le ayuda. Considero yo que es importante por eso. No sé Puede si ser, estoy es mal. cierto, hermana, tiene razón. Eso sería algo también en lo cual requeriríamos considerar. ¿Alguien más, hermanos? No les veo. La realidad es que no les veo a ustedes, pero si alguien quiere participar, puede activar su micrófono y posteriormente, ya terminando, lo puede también desactivar. Bueno, comentaba también usted, pastor, que es parte del testimonio, el cuidarnos físicamente. Me queda muy, muy en claro esa parte cuando le comentaba a usted de lo de Cintia, ¿no? Me comentaba: es que no lo tomes a mal, pero tengo que cuidarme, tengo que dar yo un testimonio, tengo que guardar mi salud, porque estamos en plena pandemia, ¿no? Entonces, es parte del testimonio, eh, cuidar la alimentación, porque yo sé que igual y padezco alguna enfermedad, entonces eso me va a impedir el ir a evangelizar, el ir a predicar, el ir a hablar. Entonces, igual me puedo desmayar, o del dolor de cabeza no me va a dejar poner atención, o cosas así. Bueno, yo lo siento así. Gracias, hermana. Pues sí, tiene parte importante de razón esto, porque
Esa es una realidad, hermanos. A veces necesitamos, imagínense, desplazarnos a un lugar para poder realizar, diríamos, esta labor, no solamente de consejería, sino también de evangelismo. Entonces, pues es parte importante poder estar bien. Si no estamos bien, pues no vamos a rendir, por un lado. Si no estamos bien, no vamos a poder participar. Ahora no quiere decir que no tengamos la sensibilidad de enfermarnos, ¿no? Por supuesto que a veces existen enfermedades, existen situaciones en nuestra vida, pues propias a lo mejor de achaques de la edad o a lo mejor alguna situación genética, no lo sé, podemos tener cualquier tipo de situación y no quiere decir con ello de que Dios no nos va a utilizar, por supuesto que sí lo va a hacer, lo sigue haciendo, pero aquí se refiere más que nada a tener una preparación en el sentido de poder nosotros saber que de alguna manera podemos disciplinarnos con respecto a lo que viene siendo también esa parte de cuidar nuestro cuerpo, ¿verdad? Si ustedes recuerdan lo que decía dentro de los consejos de el apóstol Pablo a Santiago, les decía, ten cuidado de ti mismo, le decía. Y eso forma parte de esto, que viene siendo que si nosotros estamos bien físicamente, pues vamos a rendir, por ejemplo, vamos a poder predicar, vamos a poder obrar, vamos a poder realizar algunas de las actividades pues que necesitamos hacer dentro del evangelismo, como es incluso la consejería, ¿sí? Entonces estamos dentro de este parámetro para poder entender, hermanos, los elementos importantes para realizar esa labor de aconsejamiento. Sigamos adelante. Ahora nos está hablando aquí. Está levantando su mano el hermano Fernando, hermano Hugo. Adelante, hermano Fer. Adelante, hermano. Es que no lo veo, por eso les decía que si hay alguien que Sí, active activaste. su micrófono. Adelante, hermana Silvia. Perdón, Sí, hermano Fernando, ¿verdad? Hermano Fernando. si dice una preparación física, si uno no está con buena salud, pues no va a rendir, no va a tener ánimo para hacer esa labor de aconsejamiento. ¿Por qué? Porque, pues, como decía la hermana Lolita, si están enfermos, si no tienen, pero yo para mí, si no tienen esa cualidad, que tengan ánimo, no van a tener cualidades, ejercicio, alimentación balanceada, pues no van a rendir. Es como un atleta. Si un atleta no se cuida y no se cuida su ejercicio, su alimentación balanceada, pues no va a rendir en una prueba. Ese es mi punto de vista. Gracias, hermano. Tiene razón. Claro que sí. También, Sí, hermano, hermana Silvia, adelante. este, bueno, a mí es un testimonio que yo tengo, hermano, porque cuando estaba yo en mi depresión, yo quería hablar de la palabra de Dios. Cuando andaba yo con la hermana Alma en las rutas, ella decía, usted le habla a esta persona, yo le hablo a esta persona. Sí le hablaba, hermano, pero no estaba yo bien emocionalmente, ¿sí? Entonces, sí me costaba mucho trabajo hablarle lo que era la verdad, ¿no? La palabra de Dios. Y yo tenía que saber algunos versículos y saber, saber en esos momentos poder hablarle a la gente, pero en mi mente, en mi cabeza, con mi dolor de cabeza que yo tenía y esa depresión, pues como que me esforzaba yo mucho para acordarme muy bien de la palabra de Dios y poder, pues, darle, pues, bien la enseñanza de la palabra de Dios, decirle las palabras adecuadas, hermano. Y la verdad, pues, no podía, sí, no podía porque mi mente, mi estado de ánimo, de salud, pues, no estaba bien. Sí, hermano. Cierto, hermano, sí es cierto. Tiene razón, son aspectos a veces que uno no considera, pero lo que uno proyecta a las personas, pues es lo que a veces se les queda, ¿verdad?, en mente y puede ser, diríamos nosotros, como una barrera que impida precisamente que aquella persona pues pueda acceder a lo que viene siendo esta parte importante pues, de la consejería para seguridad de salvación también. Sí, hermana.
Buenas noches. Buenas También la noches. palabra de Dios nos enseña que nuestro cuerpo pues, también es el templo del Espíritu Santo y tenemos esa responsabilidad de cuidarlo. Cierto, hermana, es cierto. Bienvenida, hermana, es nuestra Gracias. hermana Clara de Pachuca. Ella quiere tomar el curso, está con nuestro hermano Cruz también, nuestro hermano José Cruz. Normalmente él nos acompaña los días martes, ¿verdad? Ahí están nuestros hermanos de Pachuca que también quieren tomar el curso. Gracias, hermanos, por estarnos acompañando el día de hoy. Al contrario, gracias. Muy bien. Bien. Gracias. Bien. Sí, hermanos. Continuamos con el inciso F. El inciso F tiene que ver con la apariencia personal, ¿sí? La apariencia personal dice ahí, no hay una segunda oportunidad de hacer una primera impresión. No hay una segunda oportunidad para hacer una primera impresión. Eso es algo importante que necesitamos nosotros considerar. La persona que hable, la persona que esté frente a diríamos, al nuevo creyente o aquella persona que desea hacer las cosas, sencillamente no tiene una otra oportunidad quizás de ser la primera impresión. La primera impresión será la primera, sencillamente. Entonces, ante ello, cuán importante es lo que dice aquí, no hay una segunda oportunidad de hacer una primera impresión. Primero, en cuanto al cuerpo. En cuanto al cuerpo, el inciso A dice, elimínese el mal aliento y el olor corporal. Use con discreción lociones, desodorantes y perfumes. Inciso B. Inciso A, inciso B tiene que ver con el contacto. Pues bueno, tenemos que presentarnos, como lo dice aquí, con nuestros dientes bien cepillados, bañados para no llevar olor corporal. Y si usamos lociones desodorantes, pues deben ser discretos. Muy bien, es parte importante nuestra apariencia. Hermanos, cuando vamos a algún lugar a veces especial, la realidad de las cosas es que tratamos de ir lo mejor posible, aseados. Estamos hablando del aseo personal, estamos hablando del cuidado personal, estamos hablando de nuestra apariencia hacia los demás. No estamos hablando, hermanos, aquí de lujos, no estamos hablando de ostentosidades, o no sé cómo se puede decir, algo ostentoso, no estamos hablando de ello, estamos hablando sencillamente de lo que viene siendo lo que podemos proyectar hacia las demás personas de nuestro aspecto. Eso es algo importante también. Dentro del inciso dice que las damas sean cuidadosas con el maquillaje. Eso también es parte importante de lo que viene siendo la manera en la cual se puede proyectar. Aquí está hablando de las damas. Nosotros como caballeros pues no nos maquillamos, ¿verdad? Sin Pastor, embargo, las damas aquí tienen una parte importante en ese sentido. Sí, hermano Alfredo. también ahí entra el vestido, el vestirse con el hombre y la mujer en esto. Sí, por supuesto. Estamos hablando de ropa decorosa, ¿sí? La Biblia siempre nos habla acerca de eso, de poder vestir con decoro, ¿sí? Porque en los cursos que llevábamos antes, los domingos, Sí, me acuerdo que esa vez el hermano, el doctor, que sí, nos estuvo dando un tiempo también estudio, así es. nos dijo, bueno, prácticamente me dijo a mí, los demás no oyeron, pero Sí, íbamos como 2, 3 sí. con pantalón de mezclilla y dice que para él no era correcto ir así a la iglesia con pantalones de mezclilla, no sé, ¿verdad? Ok, bien, Si es- cada persona tiene su criterio, hermano, con respecto a ello, ¿sí? Ahora, con relación a esto, eh, sobre todo a lo que nosotros nos referimos es a la función que vamos a realizar,
¿sí? Eso es algo importante que necesitamos nosotros considerar, ¿sí? Por ejemplo, en el caso mío, por ejemplo, como a veces como, no solo como siervo de Dios, sino como una persona que pasa al púlpito, ¿no? Estamos dentro de esta parte, sobre todo cuando estamos en el servicio, pues tratamos de vestirnos de una manera formal para lo que vamos, ¿sí? En el caso mío, para poder, pues, proyectar esa parte de formalismo, ¿sí? Lo hago mejor yo, en este caso lo hago mejor con ropa de vestir que con ropa, diríamos nosotros, informal. Aunque a veces en otro tipo de actividades yo he utilizado, hermanos, he utilizado mezclilla o a lo mejor cierto tipo de ropa. Sin embargo, generalmente para quienes utilizamos el púlpito o para quienes vamos a proyectar algo dentro de las actividades propias de la misión, pues tratamos, hermanos, de poder hacerlo de una manera formal. No quiere decir que si lo hacemos de manera informal no lo podríamos hacer, ¿sí? Pero es mejor hacerlo de esa manera en el sentido solamente de lo que viene siendo cómo la gente puede brindarnos su confianza y puede ser una apariencia, diríamos nosotros, quizás con mayor acercamiento, ¿verdad? Y confianza de las personas. ¿Sí? Eso es algo importante que necesitamos nosotros ver dentro de esto. También dice, varones, el cabello bien arreglado y peinado, y quienes utilizan bigote, yo no utilizo, pero quienes lo hacen, pues dice aquí bigote recortado. En pocas palabras, hermanos, habla acerca de la apariencia para poder darle a la persona esa confianza, ¿verdad? De que va a estar con una persona, diríamos nosotros, con una persona confiable. ¿Sí? Hablando aquí en cuanto a ropa, dice aquí, sencilla pero limpia y arreglada. Esto infunde y comunica respeto a la otra persona. Inciso B, buena combinación de colores, adornos con recato y calzado también limpio. Son aspectos, hermanos, que tienen que ver con nuestra apariencia. No sé si haya alguna otra aclaración o alguna observación respecto a esta parte de lo que viene siendo los elementos importantes para realizar la labor de aconsejamiento. Por mí está muy claro. Gracias, hermana. Está claro, pastor. Gracias, hermano. Bien, entonces, continuemos, hermanos. Ya hemos visto esta parte. Continuemos con lo que vienen siendo los procedimientos anteriores al momento, o previos, diríamos nosotros, al momento de aconsejar. ¿Sí? Eso sigue en la página número 15. Esperemos que todos estemos ahí, hermanos, ¿sí? Procedimientos anteriores al momento de aconsejar. Inciso A. El inciso A nos dice, esté listo al tiempo de la invitación. Esté listo al tiempo de la invitación. ¿Por qué es importante, hermanos, poder estar listos al tiempo de la invitación? Para no hacer esperar a las personas. Si no estamos listos, vamos a llegar tarde. Es Y correcto. eso da un testimonio. Es correcto. Aunque estamos hablando aquí, por ejemplo, si estuviéramos ya en un culto, ¿no? Estamos en un culto, estamos en una reunión, el pastor ya desarrolló, diríamos nosotros, el sermón, ¿sí? Y terminando el sermón es cuando lanza la invitación. Por eso dice aquí, estemos listos al tiempo de la invitación, es decir, la parte final, que es algo importante. Esa parte última, hermanos, es una parte, diríamos nosotros, crucial. Es ahí donde necesitamos nosotros primero orar para que los invitados que hayan
hayan acudido a lo que viene siendo el culto o la actividad evangelística, como en el caso de nosotros para Semana Santa, pues puedan abrir su corazón y tengamos la oportunidad de poder ver a aquella persona quizás que levanta la mano, dependiendo cómo, ahorita vamos a ver más adelante algunos estilos y formas en las cuales esta parte de lo que viene siendo el tiempo de la invitación se realiza, cómo se hace. ¿Para qué? Bueno, para que nosotros, los consejeros, estemos listos en ese momento para ver a quién vamos a tomar, dependiendo de quién sea, para que nosotros podamos llevar a cabo la labor de consejería. En su momento vamos a ver que cuando es una dama, lo recomendable es que quien vaya a ser la consejera, una mujer, ¿no? Una dama, o el consejero, en este caso, sería una dama, o quien hace la labor de consejería sería una dama. Para el hombre, pues obviamente también un varón. A veces también tiene que ver, sobre todo en iglesias donde son un poco más grandes, hermanos, si es un joven, pues a veces se identifica con un consejero joven, ¿sí? Si es diríamos, si es una persona de edad madura, pues con un consejero de edad madura. Eso sería, diríamos nosotros, lo ideal, pero no siempre se puede. Entonces, la razón por la cual necesitamos de alguna manera estar listos para ese momento, para ese tiempo pues de la invitación. Pero continuemos. El inciso B. Las siguientes características deben dejarse ver al acercarse el consejero al interesado. ¿Sí? ¿Qué características necesitamos nosotros observar, hermanos? En primer lugar, ¿qué necesitamos nosotros hacer? Mostrar la cortesía cristiana. La cortesía cristiana. Por favor, ayúdenme, Filipenses 2:3 y 4:5. Si alguien lo tiene, si fuera tan amable de leerlo, Filipenses 2:3 y también 4:5. Abra su micrófono, por favor, para Sí, poder ¿le puedo leerlo. dar lectura? Adelante, hermana. Dice Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con toda humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ok, dice ahí, estimando a cada uno de los demás, a los demás como superiores, ¿verdad? Entonces nos habla de una cortesía en humildad, ¿verdad? Ahora 4:5, hermana, por favor. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Gentileza, cortesía, son sinónimos que necesitamos nosotros siempre, hermanos, considerar dentro de este inicio, diríamos nosotros. Hermana Clarita, ¿puede cerrar su micrófono para que continuemos? Gracias. Bien. En primer lugar, la cortesía nos habla de amabilidad, nos habla de poder brindar esa confianza a la persona para que la persona pueda abrir conversación, pueda también haber la oportunidad de que ese acercamiento a las cosas de Dios pues se dé de una manera quizás más abierta, ¿no? Punto número 2. Vamos a ver el punto también número 2. ¿Cuál es? El gozo y el contentamiento demostrados por una ¿qué? Dice ahí, por una sonrisa.
y moderados por la solemnidad del momento. O sea, hay dos cosas ahí importantes, dice aquí, el gozo y el contentamiento demostrados por una sonrisa y moderados por la solemnidad del momento. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Bien, dentro de lo que viene siendo diríamos, ese toque de acercamiento, una de las cosas importantes después de la cortesía es poder mostrar, pues eso, que Dios ha puesto y ha proyectado en nuestra vida, sobre todo el gozo y el contentamiento. Y es algo también que nos proyecta, hermanos, para aquellas decisiones nuevas. Dice la Biblia que de cierto hay más gozo en el cielo por un pecador que ¿qué? Que se arrepiente, ¿sí? Y ese gozo es el mismo que usted y yo debemos experimentar en el momento en el cual vamos a aconsejar a una persona que quizá, diríamos en este momento, que quizá puede ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Razón por la cual nuestro gozo, hermanos, no debe de esconderse, sino por el contrario, debe de demostrarse, y es más fácil con una sonrisa que con una cara a lo mejor larga, ¿no? Diríamos nosotros. Por supuesto, también dice aquí la moderación es algo importante. ¿Por qué? Porque el momento en el cual estamos viviendo ahí juntamente la experiencia de vida eterna con una persona, pues es algo serio, ¿sí? Es algo serio en el cual pues también la persona necesita saber que lo que está haciendo, pues nosotros lo estamos tomando en serio y no es broma, ¿sí? Porque imagínense si nosotros nos comenzamos a llevar de una manera, a través de chistes, a través de no sé, de ser mucho más confianzudos, no lo sé, pero a lo mejor esto resultaría en algo completamente diferente a lo que nosotros pensamos dentro de la labor de consejería, ¿no? Y dentro de lo que Dios quisiera que nosotros proyectáramos hacia la persona, ¿no es así? Entonces, es importante también este punto poder considerarlo en el momento en el cual estamos entrevistándonos con un futuro y potencial nuevo creyente. Punto número 3. El interés verdadero en la persona y en sus necesidades. Esto es algo importante también. El interés verdadero en la persona y en sus necesidades. El consejero debe hacer que el interesado se sienta como la persona más importante en el mundo. ¿O acaso no lo es para Dios? Amén. Ok, esta parte también necesitamos nosotros entenderla, hermanos. El interés verdadero en la persona y en sus necesidades. Si ustedes recuerdan al principio, cuando comenzamos, hermanos, la lección número 1, mencionamos una crónica, ¿se acuerdan? Una crónica que se llamó de una decisión incierta. Y se acuerdan, ahí se hablaba acerca de un consejero que no tenía ni tacto, no tenía ni interés y solamente lo hizo como por cumplir, ¿se acuerdan? Sí. No Lo hizo por cumplir. tampoco. ¿Perdón? No tenía preparación, conocimiento, sino pues lo hubiera hecho bien. Por supuesto, pero sobre todo este punto, el punto número 3, o sea, él no manifestó un interés verdadero en la persona y en sus necesidades, si ustedes recuerdan, ¿sí? Nada más le dijo a la persona, pues está bien lo que tú has hecho y pues vamos a orar y a ver qué pasa. Casi le estaba diciendo de esa manera, ¿sí? Y es un punto, hermanos, bien importante el que la persona se sienta como que a uno le importa, ¿sí? Porque si no, de otra manera, pues estaríamos haciendo y estaríamos cumpliendo de una manera quizás religiosa o de una manera solamente por cumplir, ¿verdad? El
el asunto de la consejería sin manifestar nosotros ningún interés, es decir, siendo indiferentes a las necesidades propias de aquella persona. Imagínense, haciendo esto, seríamos los primeros que haríamos rehuir a aquella persona de los aspectos divinos, de los aspectos espirituales y más de lo que viene siendo el poder hablar de la seguridad eterna de su alma. ¿No es así? No sé si alguien quiere comentar algo respecto a esto. ¿Lo considera importante? Sí, hermana, adelante. Pues sí, es muy importante que nosotros podamos tener esa cortesía hacia las personas, porque cuando una persona siente ese interés por ella o se siente arropada, también se va a sentir segura para poder hablar y se va a ir con ganas de regresar otra vez, sí, o sea, de volver a ese lugar o de seguir escuchando más o conocer más. Es correcto, así es. ¿Alguien más, hermanos? ¿Por qué consideran importante este punto, el punto número 3? Creo yo, hermano, que Sí, bueno, yo lo creo demasiado importante, en suma importancia muy alta, porque de esto depende la salvación de esa alma. Porque si sí, nosotros no somos empáticos, no nos ponemos en sus zapatos y no recordamos que nosotros veníamos igual o hasta peor antes de aceptar a nuestro Señor, pues la persona, como dijo la hermana Clara, no se va a abrir, va a estar como ostra, ¿no? Va a pensar que nosotros lo vamos a juzgar o a rechazar, o simplemente no le interesa, a nosotros no nos interesa lo que él está viviendo o ella está pasando, ¿no? Sus necesidades. Entonces, de este punto creo yo, usted me sacará de mi error, pero creo yo que de este punto depende también su salvación, la salvación de su alma. claro. También yo lo pienso de la misma manera. Gracias, hermano. Bien, si no hay algún comentario más, pasamos al siguiente punto, que es el punto número 4. Y nos dice así: presentarse por nombre antes de la conversación. Esto también es algo importante porque nos hace a nosotros darle importancia a la persona. Es más fácil decirle fulanito de tal, que es, diríamos, el nombre de la persona, a decirle solamente señor, señora, ¿verdad? O señorita. Si, si utilizamos esos nombres, pues es algo indefinido, diríamos nosotros. Pero cuando nosotros estamos dirigiéndonos a la persona de manera por su nombre, pues estamos haciendo las cosas más personales y eso nos da una dirección, ¿verdad? Adecuada, y la persona lo toma, diríamos nosotros, que está dirigido el mensaje hacia ella, no a otros, sino a ella. Entonces, pues eso también nos da un cierto tipo de respeto hacia la persona, ¿no es así? Entonces ya vimos este inciso B, las características que deben dejarse ver al acercarse el consejero al interesado. No lo olviden, hermanos, ¿sí? Esto es algo importante porque es algo que necesitamos nosotros hacer continuamente. Cada que exista la oportunidad de aconsejar a una persona, no olvide, punto número 1, la amabilidad o cortesía cristiana. 2, esa sonrisa, ¿verdad? Que emana del gozo y del contentamiento que el Señor pone en nuestro corazón como creyentes en Él. 3, un interés, manifestar un interés verdadero en la persona y en las necesidades, por supuesto, que viene cargando, ¿sí? Y punto número 4, presentarse por nombre antes de la conversación, ¿sí? Me llamo fulanito de tal, estoy para servirte y quisiera también que me dieras tu nombre para que de esta manera pues podamos establecer esta conversación de una manera, diríamos, más clara, más directa. E iniciamos, diríamos nosotros, la labor.
Bien, continuamos, hermanos. Inciso C. Aquí se brincó, yo creo que el inciso C, pero dice el inciso C: elimine toda preocupación del aconsejado. Vea que no haya dejado ninguna pertenencia personal en su lugar y asegúrele que no perderá su transporte a casa. Otra vez lo voy a repetir, el inciso C. Dice: elimine toda preocupación del aconsejado. Vea que no haya dejado ninguna pertenencia personal en su lugar y asegúrele que no perderá su transporte a su casa, por decir, diríamos nosotros. ¿Este punto creen ustedes que es importante? ¿Por qué? Vamos a comentarlo. ¿Alguien que quiera comentarlo? Darle confianza. Ok, de esa manera le damos confianza, Ya, ¿cierto? ¿Qué más? Sí, hermano, por ahí, hermano Fernando. Darle seguridad de lo que se le va a hablar, de aconsejarle, de la forma que vamos a aconsejarle. Muy bien. Creo yo que también es importante porque no va a estar con la preocupación y mi bolsa y mi sombrilla, y es que se me está haciendo tarde porque ya se me ve la ruta, o y es que me va a dejar la persona con la que estoy. Entonces, eso la va como que distraer y no vamos a estar al 100% en lo que deberíamos de estar. Es cierto. Hermanos, en el caso mío, en esa labor, en la experiencia que he tenido con respecto a ello, es algo muy común, ¿sí? Hay gente que ha estado a veces muy preocupada, diríamos nosotros, muy preocupada de que a veces la dejen, porque a veces vienen, diríamos nosotros, vienen con familia, ¿no? Vienen con familiares. Entonces, en ese momento está incluso viendo el reloj, ¿sí? Se va a acabar, no se me van a ir antes las personas. Cuestiones relacionadas con esa. Entonces, aquí le denominaríamos a esto como recomendaciones, ¿sí? Son recomendaciones para brindarle lo que ustedes dicen: seguridad, confianza, bajarle quizás a lo mejor la tensión, ¿verdad? El estrés que pudiera tener por este tipo de, diríamos, de preocupaciones, ¿no? Entonces, es algo importante que podamos nosotros eliminarle toda preocupación, porque si no, ¿saben qué? No va a resultar, porque su cabeza no va a estar concentrada en lo que usted le está diciendo, ¿sí? Entonces es algo importante que nosotros le brindemos esa confianza. Inciso D: no tolere interrupciones externas. Termínelas en una forma cortés, pero firme. ¿A qué creen ustedes que se refiera esta parte? Dice aquí: no tolere interrupciones externas. Termínelas en una forma cortés, pero firme. Bien. Antes de, hermanos. Bien, hermanos, hemos estado haciendo una pausa para poder reconectarnos, y nos hacen falta algunos de nuestros hermanos. Ojalá que no tarden en unirse aquí al curso, pero estamos hablando con respecto al punto número D, que dice: no tolere interrupciones externas, termínelas en una forma cortés pero firme. Y teníamos por ahí la participación del hermano Fer. ¿Sí, hermano? ¿O no?
Sí, ordenario, ¿sí? sí, hermano, es que hay veces que para aconsejar debemos tener un lugar seguro, que tenga puertas, se cierre y así no tendremos interrupciones, porque o buscar un lugar estratégico como aconsejante que no haya distracciones. Cierto, es correcto, ¿no? Siempre es importante habilitar un lugar. En el caso de nosotros sería en la parte de atrás o en la parte de arriba, ¿sí? En la parte de atrás tenemos un pequeño cuartito, ¿verdad? Donde podemos nosotros habilitarlo para poder ser, diríamos, un cuarto de consejería. Y también en la parte de arriba, si hay algún salón de los que utilizamos normalmente en la escuela dominical para las clases, si está en ese momento deshabilitado, pues ese lo utilizaríamos para poder tener pues ese tiempo, ¿verdad? Diferente. Y si alguien a lo mejor por X circunstancia trata de, pues de interrumpirnos, pues una de las cosas importantes es poder decir en qué estamos utilizando en ese momento el tiempo y decirle que puede, puede ser atendido quizás más tarde o después, pero que estamos en una situación pues importante en ese momento, ¿verdad? De atención y de consejería. Veamos esa parte, hermanos, como algo importante, el poder uh, quitar o hacer a un lado cualquier tipo de interrupción, ¿verdad? Porque es un momento importante. Imagínense, a lo mejor la persona está luchando o está batallando espiritualmente, ¿verdad? Para poder aceptar al Señor Jesucristo y de repente alguien toca la puerta y me dice, se me olvidó decirte algo. En ese momento dígale, por favor, estamos en una consejería y te atiendo posteriormente. No le diga, no me interrumpas, ¿no? Pero realmente esa sería la intención, ¿no? Que no existan interrupciones y pues hacerlo de una manera amable y cortés. Vamos a abrir nuevamente para poder seguir adelante. El inciso E dice, al no estar disponible un cuarto especial en donde aconsejar, debe buscar algún lugar libre, lo más libre posible, de distracciones para hablar, procurando sentar al interesado en una posición donde sea distraído lo menos posible. ¿Sí, hermanos? Requerimos nosotros poder pues disponer de un lugar, ¿verdad? Para que de esa manera pues podamos de esa forma hacer lo más claro y menos distraído, ¿verdad? El estar en la persona cuando estemos aconsejándole. El inciso E. Un esfuerzo debe hacerse para aconsejar a una persona del mismo sexo y de la misma edad o de una edad más joven. Era lo que les comentaba, hermanos, anteriormente, ¿sí? Lo ideal es precisamente que un hombre aconseje a un hombre y una dama a una dama. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué creen ustedes que debe ser así? ¿Alguien quiere atender esto? Sí, hermana Silvia. Sí, hermano, porque hay más confianza de mujer a mujer. Sí, o sea, la vamos a escuchar bien y también voy a sincerarme y más si traigo un problema muy fuerte, ¿verdad? Y depende de qué problema.
pero yo no tendría, por ejemplo, confianza con un hombre de decirle, pues, mis problemas como mujer, ¿verdad? Entonces tengo que sí es muy importante que sea una hermana, eh, con la persona mujer también, si es por primera vez que llega, pues le voy a dar esa confianza, va a tener esa confianza de quizá de desahogarse, ¿sí? Y con un hombre no. Gracias, hermana. ¿Alguien más? La hermana Clarita está levantando su mano, hermana. Adelante, hermana. Adelante, hermana. Sí, yo creo que es muy importante este punto porque no sabemos por qué tipo de problemas estén pasando las personas. Y si se tratara a lo mejor de problemas matrimoniales y a lo mejor va la familia a la iglesia o algo y de repente un varón toma a la mujer, pueden agravar más sus problemas. No sabemos realmente las circunstancias por las que ellos puedan estar pasando, entonces debemos tener mucho cuidado en ese aspecto para no estar a malos entendidos. Gracias, hermana. Ese es un punto de verdad muy importante con respecto a esto y serio, sobre todo. Creo yo. Sí, sí, hermana Lolita. Creo yo que es el principal motivo por el que debe ser mujer con mujer y un hombre para aconsejar a un hombre. Es correcto. Sabemos, hermanos, que lo importante es poder dar un buen testimonio, ¿sí? Y a veces resultaría contraproducente que se hiciera una consejería con el sexo opuesto. A veces se puede en situaciones extraordinarias, pero siempre en lugares, diríamos, abiertos y públicos, ¿sí? Jamás de manera privada. No se puede hacer una consejería así de manera privada, hombre con mujer, ¿sí? Por favor, hermanos, eso es algo importante que necesitamos nosotros considerar, ¿sí? En algunos momentos, en algunas situaciones, yo he tenido consejerías, pero he tenido a mi lado a mi esposa, por un lado, y por otro, a veces si lo tengo que hacer, tiene que ser de manera, diríamos nosotros, abierta, que la gente pueda ver, que pueda vernos, por lo menos, que estamos, diríamos nosotros, en algo de una conversación diferente a lo mejor, pero con siempre un sumo respeto por la persona a la cual nosotros nos estamos dirigiendo y aconsejando, ¿sí? Entonces es algo bien importante que nosotros pensemos en que si hay consejería tiene que ser dama con dama y caballero con caballero. ¿Sí, hermanos? Bien, continuamos. El inciso G. Dice el inciso G, tener listo el material que se necesita para aconsejar. Llamémosle primero Biblia o Nuevo Testamento, ¿sí? Cualquiera de los dos es importante poder tener a la mano el folleto, un folleto o tratado, una tarjeta también de decisión, en esa vamos a apuntar todos los datos, ¿sí? Y también una pluma y lo que sea necesario para poder nosotros realizar nuestro trabajo. Generalmente, hermanos, nosotros lo que hacemos es tener a la mano esto de manera previa. Como dice aquí, en nuestra iglesia, estamos hablando de la iglesia Betel. En nuestra iglesia, los integrantes del Ministerio de Formación de Discípulos se encargan de preparar y proporcionar este material. Se le entregará al pasar al cuarto de consejo, a excepción de lo que viene siendo la tarjeta de decisión, ¿sí? Esa tarjeta nosotros nos quedamos con los datos, ¿para qué? Para poder darle un seguimiento. ¿Para qué se le hace o se le da un seguimiento a un nuevo creyente? Bien, primero para extenderle una invitación a que siga asistiendo a nuestras reuniones regulares, pero también extenderle otra invitación, una invitación importante a lo que viene siendo poder darle el discipulado inicial. ¿Cuál es el discipulado inicial, hermanos? Pues las 7 lecciones
espirituales, ¿verdad? De crecimiento espiritual que se le dan. Posteriormente también lo que viene siendo el curso de introducción a la Biblia y al culto congregacional para que la persona comience a integrarse poco a poco y sepa de lo que se trata la vida cristiana, esa nueva vida en Cristo, hermanos, ¿sí? Entonces, este material generalmente se entrega en un pequeño sobre. Quizás a lo mejor nosotros no tenemos Biblias para poder brindar o para poder dar. Generalmente lo que hacemos, y es una recomendación personal, es darle Nuevo Testamento, ¿sí? Si la persona posteriormente mantiene un interés y una, diríamos nosotros, una genuina disposición para seguir adelante, pues quizás más adelante podríamos nosotros brindarle la oportunidad de que tenga una Biblia, aunque sea una Biblia sencilla en su mano, pero trataremos nosotros de esforzarle. Eso depende también de lo que vienen siendo pues nuestras condiciones financieras, ¿verdad? En la misión para poder adquirir Biblias, quizás a lo mejor sí de un precio modesto, pero que puedan ellos acceder a ellas para que de esta manera pues puedan seguir en su crecimiento espiritual. Pero este punto también es importante, el poder tener listo un sobre con el material que se necesita para aconsejar, y dentro de ellos pues tener ahí la tarjeta de decisión a la mano para que no se nos vayan los datos de la persona, ¿sí? Y darle posteriormente seguimiento. Bien, dice el inciso, este es el último inciso que dice, habiéndose ya presentado y habiendo aprendido el nombre del interesado, por favor que no se les olvide el nombre, o si a lo mejor lo olvidaron, pues que se lo pueda solicitar nuevamente, ¿sí? Entonces dice, usando la forma más cortés o más aceptable para hablarle, usted, tú, señor, por su nombre, etcétera, ya está listo para echar la red, ¿sí? Ya está listo para echar la red. Bien, hasta aquí, hermanos, no sé si ha habido alguna duda o haya algún comentario relacionado con los procedimientos previos al momento de aconsejar. ¿Hay algo o hay algo más que usted quiera agregar con respecto a esto? Por mi parte está claro todo eso, hermano, que acabamos de ver, y por mi parte no tengo duda. Bien, entonces podemos continuar, hermanos. Ya no hay ninguna aclaración, alguna duda, algo que necesitemos hablar al respecto. ¿Estamos listos, diríamos, para aconsejar? Entonces ya. Esto a veces se tiene que practicar, hermanos, ¿sí? Lo vamos a hacer en su momento para poder realizarlo. Lo vamos a hacer aquí en las siguientes lecciones que tengamos para que de esta manera usted comience a adquirir confianza y sepa que esto técnico, diríamos, o teórico, pues lo llevemos a la práctica para que no se olviden algunos de los puntos que hemos estado mencionando en estas lecciones. ¿Está bien? Ok. Sigamos adelante. Ahora sí, vamos a entrar, hermanos, a la página número 16, de lleno en lo que viene siendo la labor de aconsejamiento. Aunque no lo vamos a terminar hoy, hermanos. Aunque no lo vamos a terminar hoy, les recomiendo que podamos irlo estudiando, irlo repasando, porque esto tiene que ver con práctica. Sabemos de antemano que la práctica y el entrenamiento nos llevan a un perfeccionamiento, no lo olvide. Práctica, práctica, práctica y entrenamiento nos llevan a un perfeccionamiento de lo que viene siendo la labor de consejería. Entonces, vamos a ver algunos puntos previos importantes dentro de ello. En primer lugar,
En primer lugar, ponga mucha atención a la predicación, porque así podemos hacer referencia a las verdades que el predicador comunicó a la congregación al momento de aconsejar a alguien. ¿Por qué creen ustedes que este punto es importante? ¿O por qué lo estamos mencionando? Sí, hermana Clara. Porque si la persona está tomando una decisión es porque algo llamó su atención dentro de la predicación, a lo mejor alguna circunstancia o problema por el que le estaba pasando. Y si entonces a la predicación no vamos a poder tener ese contacto con la persona o darle esa confianza, a ver si pues es que a lo mejor la persona te comenta algo de la predicación y tú estabas distraído, no vas a tener las palabras para poder responderle. Es cierto, es importante eso. ¿Quién más, hermano Fer? Sí, adelante. Bueno, es muy importante también como creyentes escribir y llevar la secuencia de la predicación. Ya después estando con el vamos a aconsejar, le podemos dar un más de ese mensaje. ¿Es cierto? Sí, definitivamente, hermanos. Si vamos a la iglesia, pues vamos a aprender, ¿verdad? Si vamos a la iglesia, vamos porque vamos a poner atención a lo que viene siendo, sobre todo, el aspecto más importante dentro de las iglesias cristianas, que es la predicación, ¿sí? Y por supuesto que si la persona, como dice nuestra hermana Clara, tomó una decisión por Cristo en ese momento, fue porque algo de lo que viene siendo el tema de la predicación, tal vez no todo, pero algo llamó su atención y algo motivó a su corazón a levantar la mano o a pasar al frente o a tomar alguna decisión. Entonces, esa parte es la que nosotros debemos tomar para que a su vez en el momento en el cual estemos ya de manera directa o privada con la persona, pues aquellas verdades a las cuales hizo referencia el predicador, pues se tomen como punto inicial de conversación para guiar a la persona a tomar esa decisión tan importante, ¿verdad? Como es la vida eterna. ¿Sí? Entonces, pongamos atención a las predicaciones. Siguiente punto también importante es, recuerde que no todas las predicaciones son evangelísticas. Hay mensajes destinados a explicar el evangelio y otros destinados a edificar a los creyentes, en los cuales no se habla a detalle del evangelio. En el caso de que la persona haya manifestado tomar una decisión en un mensaje que fue eminentemente edificativo, pues entonces hay que presentarle todo el plan de salvación para que comprenda mejor la decisión que está tomando. Creo que este punto está muy claro, pero necesitamos nosotros entender lo siguiente. Por ejemplo, en el caso de los días domingos con nosotros, hermanos, en nuestro culto dominical. Generalmente cada culto dominical lo que estamos nosotros haciendo o lo que estamos nosotros llevando es la enseñanza del libro de los Hechos, ¿no es así? Bien, en la enseñanza del libro de los Hechos no todos diríamos nosotros, no todos los temas, hermanos, son evangelísticos, ¿sí? Por ejemplo, el domingo anterior, este domingo que pasó, hablamos de Hechos 17, de lo que venía siendo el mensaje, y fue un mensaje evangelístico, aunque también fue edificativo, pero sobre todo evangelístico del apóstol Pablo en Atenas, ¿se acuerdan? Al Dios no conocido, ¿sí? Entonces eso sí se puede tomar porque ahí presentó el apóstol Pablo casi un plan de salvación íntegro, ¿verdad? Y estaba muy propio. Quizás si hubiera habido personas nuevas ese día, hermanos, hubiéramos extendido la invitación, ¿sí? Para que pudieran ellos tomar una decisión y aceptar al Señor Jesucristo. Sin embargo,
no lo hubo. Bien, generalmente lo que pasa es que son lecciones o son enseñanzas, hermanos, del libro de los Hechos, que tienen que ver más en el aspecto edificativo, aunque tienen puntos y partes también evangelísticas, ¿sí? Generalmente ahorita también lo que estamos haciendo es que los últimos domingos de cada mes, nuestro hermano Marcos está tomando participación y alguna de esa participación llega a ser también evangelística. Entonces, todo depende también si hay gente o no hay gente para poder nosotros o hacer una aplicación hacia los hermanos, si es que no hay, por ejemplo, personas invitadas, o también si hay personas invitadas que no conocen al Señor Jesucristo, pues extenderles una invitación a que acepten al Señor Jesucristo. Pero entonces es ahí donde necesitamos nosotros, por eso, poner atención a lo que viene siendo la predicación, porque si fue meramente, como dice aquí, un mensaje eminentemente edificativo, pues entonces necesitamos presentarle todo el plan de salvación a la persona para que pueda comprender la decisión que está tomando, ¿sí? Pongamos atención con respecto a esta parte inicial que estamos mostrando, hermanos. Bien, el primer punto ya de lleno en lo que viene siendo, ya estamos, hermanos, en la labor de consejería que posteriormente la vamos a llevar a la práctica. En primer lugar, vamos a averiguar la comprensión. ¿La comprensión de quién? Pues de la persona a la cual vamos a aconsejar, ¿sí? ¿Por medio de qué? ¿Por medio de qué? Bueno, por medio de la pregunta de acercamiento. Tengamos en cuenta este término, ¿sí? ¿Cuál es la pregunta de acercamiento que nosotros vamos a hacer? ¿Por qué le llamamos pregunta de acercamiento? Porque es lo que estamos tratando de averiguar, cuál es la comprensión de la persona. ¿Cuál es la comprensión de la persona? ¿Cuál es esa pregunta, hermanos? Ahí la tienen en un recuadro que dice: ¿cuál es la decisión que usted desea tomar en estos momentos y por la cual pasó al frente? ¿O se puso de pie? ¿O se quedó después de la reunión? ¿O levantó la mano? Etcétera, ¿sí? Dependiendo de la forma o del estilo diríamos, del predicador, ¿sí? El predicador a lo mejor va a decir: si usted desea tomar una decisión por el Señor Jesucristo en este momento, yo le invito a que pase aquí al frente, ¿no? A veces algunos pastores así dicen: yo le invito a que usted pase aquí al frente yo quiero orar por usted y quiero mostrarle a través de una persona, de un consejero, cómo usted puede llegar a ser salvo, ¿sí? A veces así puede decir el pastor o el predicador, ¿sí? Pero en ese momento entonces hacemos todo lo anterior que ya vimos, hermanos, de manera amable, de manera cortés. Usted lo lleva, se presenta con él, le muestra una sonrisa, y después de todo esto, ya de que ha entablado una conversación con él, entonces le realiza la pregunta de acercamiento a esta persona, ¿sí? ¿Cuál es la decisión que usted desea tomar en estos momentos? ¿Sí? Y por la cual usted pasó al frente, o usted levantó la mano, o usted se puso de pie, ¿sí? Etcétera. Pero esta es la pregunta, hermanos, importante en ese momento, dentro de la labor de consejería, ya de lleno. Dice abajo: la respuesta a esta pregunta revelará el nivel de comprensión del prospecto sobre el mensaje. Esa respuesta podría ser de alguna de estas tres clases. ¿Cuáles son? Estas tres clases. 1. Una respuesta clara. 2. Una respuesta indefinida. O 3.
una respuesta confusa. Hay 3 respuestas o 3 posibles respuestas que usted debe detectar con esta pregunta de acercamiento, ¿sí? Para que de esa manera se comprenda hasta dónde realmente la persona necesita la consejería, ¿sí? Por dónde ver los caminos. ¿Sí se ve claro ahí, hermanos, lo que estamos viendo? Sí. ¿No nos estamos perdiendo? Es el inciso A, averiguando la comprensión por medio de la pregunta de acercamiento, ¿sí? Ahí en la página 16. Entonces, las 3 posibles respuestas es la clara, la indefinida y la confusa. Vayamos a los ejemplos de cada una de ellas, ¿sí, hermanos? Vamos con la primera, con la respuesta clara. La respuesta clara podría ser, si la persona está perfectamente lúcida y clara con respecto a estas respuestas, quiere decir, hermanos, que no va a tener usted ningún problema para poder llevarle a lo que viene siendo La salvación. la labor de Plan de consejería. salvación. ¿Sí? ¿Alguien está hablando? Ya, Sí, pues, hermano. Sí, hermano Fer, adelante. es que cuando dice la clara, es que sí entendió el mensaje de la palabra de Dios, de la que estaba predicando el pastor. Y si ya, Precisamente. sí, y si ya la entendió, pues no hay problema. Va a ser más fácil de llevarlo a la vida eterna, a que darle el plan de salvación. Ah, Sí. claro que sí, así es, hermano. De hecho, así es. Y estas son las posibles respuestas, las que vamos a ver. Gracias, hermano, es cierto. En la primera, si usted recibe esta respuesta, quiero recibir a Jesucristo como mi Salvador, quiere decir que le entendió perfectamente aquella persona el mensaje. Quiero recibir a Jesucristo como mi Salvador. Si le dice esto, quiere decir que fue una respuesta clara. Otra, quiero creer en Cristo, ¿sí? Es decir, que estas respuestas lo que están representando es que Jesucristo es la necesidad de la persona. Entonces lo está entendiendo de una manera clara. Otra, quiero tener el perdón de mis pecados por medio de la fe en Cristo. Es otra de las respuestas claras. Otra, quiero abrir la puerta de mi corazón a Jesucristo. Entonces son ejemplos, hermanos, de respuestas claras. Y hay muchos más, ¿eh? Hay muchos más. Todo depende de lo que viene siendo la comprensión de cada uno y la expresión de la manera en cómo puede entender lo que viene siendo la invitación que realizó el pastor en su exposición del mensaje. Entonces, aquí vemos algunas de las respuestas claras, hermanos, ¿sí? Quiero recibir a Jesucristo como mi Salvador, quiero creer en Jesucristo, quiero tener el perdón de mis pecados por medio de la fe en Cristo, quiero abrir la puerta de mi corazón a Jesucristo. Este es uno de los ejemplos, hermanos, de las respuestas claras. Esto sería lo más sencillo para un consejero, pero no termina ahí. Vamos a ver respuestas que son indefinidas, es decir, cuando la persona quedó a medias con respecto a lo que viene siendo la invitación que se le hizo. Por ejemplo, quiero arrepentirme, ¿sí? No es una respuesta clara como la otra, ni mucho menos completa, ¿sí? Quiero arrepentirme de qué o cómo, cuándo, ¿verdad? Y por qué. Queda indefinida. Otra, quiero tener el perdón de mis pecados, ¿sí? Pero ¿quién lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? No quedó claro, está indefinido. Otro, quiero tener la vida eterna, ¿sí? Pero ¿a través de quién?
no quedó claro, quedó indefinido. Otro, quiero tener una nueva vida, ¿sí? ¿Cómo puedo tener esa nueva vida? Quedó indefinido, quedó incompleto, ¿sí? Otra posible respuesta. Cada una de estas respuestas ni están equivocadas, pero, dice aquí, ni suficientemente claras, porque no se completó todo, porque aquí nos está hablando, por ejemplo, de la persona que realiza ese cambio. No se toca, por ejemplo, la persona de Jesucristo aquí en estas respuestas, por eso quedan incompletas o indefinidas. ¿Algún comentario al respecto? Pues cuando la persona dice quiero arrepentirme, ahí le vamos a preguntar, ¿usted quiere arrepentirse de qué? ¿Quiere arrepentirse, por ejemplo, de sus pecados? ¿Quiere pedirle perdón a Dios con verdadero arrepentimiento por esos pecados de los cuales quiere arrepentirse? ¿O su arrepentimiento es de otra índole? Claro. Sí, la idea es poder tener nosotros un poquito más clara su idea para poder brindarle un consejo adecuado. Es cierto, con la palabra de Dios. Pero sí es cierto, necesitamos nosotros aquí que esta respuesta que no es tan clara, pues poder clarificarla en base a lo que, pues a lo que necesita, ¿no? En su momento. Ajá. Cuando dice también quiero tener la vida eterna, y usted sabe que Jesucristo, que por medio de Jesucristo se tiene la vida eterna, y ahí empezamos nosotros como a que nos aclare lo que verdaderamente quiere. Sí, sobre todo, más bien, hermana Lolita, es a través de preguntas. Primero para indagar, porque nosotros ya sabemos de antemano, pues, cuáles serían las posibles respuestas. Pero aquí, por ejemplo, quiero tener la vida eterna. ¿Usted sabe cómo se puede obtener la vida eterna? O sea, a través de preguntas nosotros como que vamos clarificando el panorama de la persona, ¿no? ¿Para qué? Para que, bueno, entonces permítame, en este momento le voy a presentar esto en base a esa necesidad que ya detectamos en su momento, ¿sí? Así es. Ok. Pastor, una pregunta. Sí, adelante. Por ejemplo, en la última que dice, quiero que nos digan tener una nueva vida. Nosotros no podemos llegar directamente con un versículo, por ejemplo, 2 Corintios 5:17. ¿Quieres Ok. tener una nueva vida? 2 Corintios 5:17 dice esto, y entonces nosotros explicarle, ¿no? Y así se puede, o vamos a evaluar cómo está la situación y ya después les da pues sí, pues ya la plática formal de lo que es el arrepentimiento, o sí se puede llegar así a decir, mira, si quieres una vida nueva, como vemos que está ahí trunca la respuesta, poderle decir ese versículo. Ok. De hecho, más adelante, hermana, nos habla nuestro manual con respecto a eso. O sea, es una respuesta porque es una, de verdad, diríamos, es una de las preguntas que quizás más nos hacen, ¿verdad? En los momentos de consejería. Y y es ahí donde podemos nosotros ir aclarando esta situación. Pero en concreto, si la persona tiene tiempo, o sea, estamos dentro de esa labor de consejería, lo más recomendable sería aclararle no solamente con un solo versículo, sino realmente exponerle lo que viene siendo la consejería para seguridad de salvación, para poder tenerla, diríamos nosotros, más clara, ¿no? Más clara la idea completa o total de lo que viene siendo la seguridad de salvación, hermano. ¿Sí? A veces sabemos que nosotros tendríamos, en este caso, porque usted ya tiene
diríamos, experiencia y conocimiento de versículos que pueden darle una respuesta, quizás a lo mejor una respuesta inmediata en su momento, pero no llevarla a lo que viene siendo tomar una decisión por Cristo. ¿Me explico? Sí, sí, pastor. ¿Sí? Porque uno puede decir aquí, la respuesta es esta, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esa sería la respuesta y es correcto, pero no estamos nosotros resolviendo el problema de su condición espiritual delante de Dios. Es ahí donde necesitamos más que, diríamos, que un versículo. ¿Sí? Sí, gracias. Al contrario, hermano. ¿Algo más al respecto, hermanos? Bien, continuamos entonces. Seguiríamos con las respuestas que son confusas o inapropiadas, es decir, la persona no tiene ni siquiera idea de lo que hizo al levantar la mano. Por ejemplo, ¿por qué? Porque puede existir esto. Y no quiere decir con ello de que menospreciemos a estas personas que quizás a lo mejor necesitan todavía más ayuda, ¿sí? Por ejemplo, quiero ser miembro de esta iglesia, ¿sí? Si usted le hizo la pregunta de acercamiento, ¿cuál es la pregunta de acercamiento? ¿Cuál fue la razón por la cual usted tomó esta decisión y levantó su mano o pasó al frente? Si la persona dice, quiero ser miembro de esta iglesia, quiere decir que es una pregunta confusa, ¿sí? Porque no sabemos realmente cuál es la intención de la persona. No sabemos cuál es la condición incluso de la misma persona, ¿sí? Entonces, la tenemos primero que calificar como una respuesta confusa o inapropiada en el momento de lo que viene siendo el tiempo de la comprensión, ¿verdad? Averiguar la comprensión. Otra, me gustó cómo habló el predicador. Me gustó cómo habló el predicador, pero no está aquí señalándonos que tomó alguna decisión, por ejemplo, para aceptar al Señor Jesucristo o para pedir y solicitar perdón por sus pecados delante del Señor, ¿no? O sea, solamente me gustó cómo habló el predicador, por eso levanté la mano. Son, diríamos nosotros, decisiones ahí emocionales, ¿no? Otra, pues levanté la mano o pasé al frente porque quiero que oren por un familiar que se accidentó ayer, por ejemplo. Hay gente que viene con esa preocupación y que a veces busca un lugar en el cual le puedan brindar una ayuda, ¿sí? Y a veces llegan con esa carga, con esa preocupación, pero diríamos nosotros, confusos completamente en su mente y en su corazón, porque el problema mayor es la solución a una situación externa a lo que viene siendo su condición espiritual delante de Dios, ¿sí? Pero suele suceder. Otra, es que quiero saber más de esto, ¿sí? Esto también es muy común que en el tiempo de consejería a usted le respondan de esta manera, es que me agrada, me gusta, ¿sí? Quiero saber más de esto. Bien, ya vimos entonces las 3 posibles respuestas que puede haber con ejemplos para que usted pueda determinar y pueda averiguar cuál fue la comprensión de aquella persona a la cual usted va a aconsejar. Importante, la respuesta puede no venir inmediatamente. Muchas de las veces que hacemos esta pregunta a las personas, la respuesta no viene inmediatamente. A veces están tan cargadas que comienzan platicándonos muchas cosas que no tienen mucha relación aparente con lo que les preguntamos. En estos casos es necesario escuchar
todo lo que tienen que decirnos. Si vemos que la persona se le olvida la pregunta debido a todo lo que nos contó, hay que volvérsela a hacer para retomar el tema. Nos estamos refiriendo a la pregunta de acercamiento, ¿sí? Dice aquí, sin duda nos sentiremos atraídos a compartirle muchas cosas de la palabra relacionadas con su problemática, pero dejemos eso para el final y concentrémonos en dirigirlo a una decisión clara y segura por Cristo. ¿Sí? Esto de alguna manera a veces resuelve lo que hemos comentado anteriormente, ¿verdad? Lo importante es dirigirlo a una decisión clara y segura por Cristo. Hermanos, a veces los tiempos de consejería son tiempos tan importantes, pero a la vez también tan serios con respecto a muchas cosas que las personas que han tomado una decisión o por lo menos han pasado al frente andan cargando, ¿verdad? De tal manera que en ese momento, pues a veces son situaciones importantes en las cuales pues Dios debe de darnos la sabiduría, debe darnos también el tacto, debe darnos, por supuesto, los medios o las formas, ¿verdad?, para poder aconsejar de una manera adecuada, de una manera firme, de una manera consistente, de tal forma que pues que Dios hable, ¿verdad?, a través de nosotros, para dirigirlos a una decisión clara y segura por Jesucristo. Y asimismo, hermanos, cuando alguien toma decisión por segunda ocasión, porque también sucede, ¿sí? Cuando alguien toma decisión por segunda ocasión, si la persona nos manifiesta o sabemos que ya había pasado a tomar una decisión anteriormente, es muy importante hacerle también la pregunta de acercamiento, ¿sí? Aunque nos haya dicho, bueno, entonces, ¿por qué? Diríamos nosotros, ¿por qué pasaste al frente? ¿O cuál fue la decisión que tomaste por la cual levantaste la mano? ¿Sí? Y dice aquí, si nos da una respuesta clara, ¿cuáles fueron las respuestas claras, hermanos? Pues aquellas que tienen que ver con aceptar a Cristo, aceptar al Señor Jesucristo en su corazón, ¿sí? Yo quiero recibir, quiero cambiar mi vida, a que Dios me transforme a través de Jesucristo, ¿verdad? A veces, esos, diríamos, son las respuestas más claras, ¿verdad? Quiero que transforme mi vida y que me haga una nueva criatura, no lo sé, ¿sí? Si la respuesta que nos da es clara, pregúntele si ya había aceptado a Cristo en alguna otra ocasión. Si es así, dice aquí, explíquele que no es necesario aceptar a Cristo 2 veces o por segunda vez, ¿sí? Esto se hace una sola vez y para siempre. Sin embargo, invítelo a reafirmar esa decisión, ¿sí, hermanos? Esto es algo importante, hay que reafirmar su decisión en este momento y explíquele el plan de salvación completo otra vez. Esto es mejor a dejarlo ir con dudas. Si su respuesta a la pregunta de acercamiento fue indefinida o confusa, pues entonces explíquele su necesidad de Cristo y otra vez expóngale el plan de salvación completo. No sé si hay alguna duda con respecto a lo que estamos hablando en este punto, ¿verdad? Porque hay gente que toma decisión a veces o quiere tomar decisiones por segunda ocasión. Al final de cuentas, creo que para una persona que quizás a lo mejor quiere tomar alguna segunda decisión por el Señor Jesucristo, lo primero que necesitamos nosotros hacer es poder escucharlo,
y plantearle nuevamente la pregunta de acercamiento para averiguar la comprensión que tiene. ¿Sí? Repito, si la persona da una respuesta clara y si ya había aceptado al Señor Jesucristo, pues lo único que necesitamos nosotros es invitarlo a reafirmar su decisión y explicarle el plan de salvación completo para que no tenga ninguna duda, pero va a ser más fácil en ese sentido. Y si su respuesta fue indefinida o confusa, necesitamos entonces explicarle su necesidad que tiene de Cristo y expóngale el plan de salvación completo. Bien, vamos entonces al inciso B. Si la respuesta es clara, que es la primera, ¿verdad? Si la primera respuesta es clara, dice aquí, realice la labor descrita en el apartado. Dice aquí, 2, la presentación del plan, a partir del inciso D, cuarto versículo, Apocalipsis 3:20, que dice, he aquí yo estoy a la puerta, que está en el punto número 2, y dice, y continúe con cómo guiarlos a la certeza de la salvación, usando la sección del apartado 2 de la presentación del plan 3. Bien. Ahora, me van a decir, ¿y esto de dónde viene o cómo viene? Bueno, esto es lo que vamos nosotros la próxima semana a desarrollar, hermanos, ¿sí? Léalo y tenemos unos apartados. Los apartados quiere decir lo que está posteriormente en nuestras hojas, a partir de lo que vienen siendo los apartados, ya vienen siendo a partir de la página 21, ¿sí? Aquí, por ejemplo, dice presentación del plan. Bueno, eso viene antes dentro de lo que viene siendo el plan de salvación. Yo se los voy a indicar en su momento. Pero también vienen aquí algunas secciones, ¿verdad? Del apartado 2 de la presentación del plan. Bien, esto lo vamos a comentar, hermanos, la próxima semana para que lo vayamos viendo y de esa manera lo vayamos cotejando para que de esta forma quede todo claro. Pero si se dan cuenta, hermanos, tiene mucho que ver esto con lo que viene siendo también el taller de evangelismo. Va muy de la mano lo uno con lo otro, por eso lo estamos llevando juntos, para que de esa forma pues tengamos toda la idea integral de lo que viene siendo tanto el taller de evangelismo, que es cómo llevar y cómo plantear el plan de salvación, a lo que viene siendo también el reafirmar esas decisiones a través de la consejería para la seguridad de vida eterna, hermanos. Bien, no sé si haya alguna duda en este momento al respecto y algún comentario también, hermanos, al respecto, o se hayan quedado ahí con alguna palabra incompleta, no sé, hermanos, estamos ya en lo último y agradecidos con Dios con respecto al avance que hemos llevado en esta lección número 2. No sé si haya algo, hermanos, que quisieran comentar al respecto. Bien, pues les invito finalmente, hermanos, a que puedan repasar esto que hemos visto desde el comienzo, que inicia ahí en el punto número 3, ¿verdad?
a lo que vamos y sígalo haciendo. Creo que es importante familiarizarnos con el manual para que de esta manera sepamos cómo manejarnos, cómo dirigir, hacia dónde, y de esta manera pues poder, si tenemos algunas dudas, pues aclararlas en su momento, hermanos. La idea es que posteriormente a esto lo vamos a llevar a la práctica. ¿Cómo? Haciendo la aplicación, primero unos a otros aquí mismo, en este espacio virtual, para que en su momento también pues lo llevemos a la práctica en nuestras actividades de Semana Santa. Les pido, hermanos, que oremos para que lo que estemos haciendo pues pueda quedar claro en la mente de cada uno de ustedes, y que de esta manera pues este curso pueda ser útil en la vida de la Misión Filadelfia, y pues también, por supuesto, a nuestros hermanos de Pachuca. ¿Algo más, hermanos, que deseen agregar al respecto? Bien, pues entonces vamos a despedirnos con una oración. Agradecido estoy, hermanos, de poder llevar a cabo esta lección, y que Dios pues les guarde y les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Dios. Gracias por lo bueno que tú eres con nosotros. Gracias, Señor, porque nos has permitido poder continuar con este curso. Te pido, Señor, que nos des sabiduría, pero también, Señor, la oportunidad de poder aplicarlo en el momento adecuado. Que pongas en mis hermanos ese interés, Señor, de poder no solo la ganancia de almas, sino confirmarlas en su fe, para que de esta manera, Señor, puedan ellos ser instrumentos útiles en el momento en el cual, Señor, un nuevo creyente llegue a los pies tuyos en la guía, Padre, de nuestra misión. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Bendícenos, ayúdanos y danos un buen descanso en esta noche. Te lo pedimos en el nombre bendito de Cristo. Amén. Pues que Dios les guarde y les bendiga, hermanos. Gracias de antemano por su atención. Hasta pronto. Gracias, hermano. Buenas noches. Adiós. Al Buenas gordito. noches. Aquí está.